Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con María de los Ángeles Arriaga Cuevas, la presidenta de la Coparmex, y con José Talavera del Río, quien es el presidente de la Coparmex en el estado de Nayarit. Tuvieron una reunión hace algunos días en la Ciudad de México y luego andaba en Cancún. Platíquenos, en la Ciudad de México, ¿qué fue lo que compartieron con el presidente nacional? Nosotros sabemos que la Coparmex anda muy metida en los temas de corrupción, en los temas del combate a la impunidad, del combate a la pobreza. ¿Qué es lo que estuvieron viendo estos días allá en la Ciudad de México? Bien, en la Ciudad de México tuvimos nuestra asamblea mensual, la Junta Mensual de la Coparmex, donde acudimos todos los presidentes de los centros empresariales del país. Ahí básicamente vemos temas de interés nacional y yo quisiera referirme a uno en específico. Es sobre el tema de seguridad, donde nosotros como ciudadanos, pues en la Coparmex estamos muy preocupados porque en el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año decidieron quitar todo lo que está relacionado con el rubro de prevención del delito. Entonces, esto, pues a todas luces vemos que tenemos problemas de seguridad y pues nosotros estamos muy preocupados porque pues si quitas el dinero para prevenir eso, pues los resultados pueden ser mucho peores desde nuestro punto de vista. Entonces, por eso invitamos a los diputados a que pues valoren bien todas las consecuencias que esto puede tener, que no sea tomado de manera tan simplista. Si no funcionó como estaba implementado, bueno, pues busquen cómo sí funcione, pero de que necesitamos prevenir, nosotros en la Coparmex estamos convencidos de que sí lo necesitamos. En este momento, ¿cómo está la situación? ¿Ustedes cómo perciben la situación de seguridad en el estado de Nayarit? Hay cifras oficiales, hay cifras extraoficiales, ¿verdad? Hay cifras, hay números negros, sobre todo con el tema del secuestro. ¿Ustedes cómo perciben la situación en este momento en Nayarit? De hecho, hubo pusieron todas las estadísticas, ¿verdad? Y Nayarit salía en primer lugar en seguridad, ¿verdad? Eso es algo que... Sí, ¿y ustedes lo perciben así? Yo creo que una de las cosas muy, muy importantes es que requerimos definitivamente tener esos programas de prevención. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a erradicar esto definitivamente. No es actuar cuando ya la situación está, sino es qué se tiene que hacer previo a. Uno de los problemas yo creo que nos estamos enfrentando todos es que los jóvenes y los niños se están quedando solos en casa, se están quedando sin guía en casa. Y eso de alguna manera, pues provoca ese tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces empiezan ellos a llamar la atención de una manera que no es correcta. De una manera inapropiada. Sí, claro. Me gustaría comentar, Ricardo, si me lo permiten. En esta asamblea que tuvimos en días pasados en la Ciudad de México fue presentado ahí frente a todos los centros empresariales, a todos los presidentes, los índices de paz que hay en el país, y quiero comentarte que en esos índices de paz nuestro estado ocupa el primer lugar en índices de paz. Yo sí considero que estamos en el tema de seguridad muy bien comparado con los demás. No, con Veracruz, con Jalisco. Se hicieron varias propuestas a nivel Coparmex. Una de ellas es precisamente separar de la Secretaría de Gobernación lo que tiene que ver con la seguridad pública y volver a como teníamos hace 4 años, antes de esta reforma, a tener una Secretaría de la Seguridad fuera e independiente de Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque pues a todas luces vemos que no funcionó lo que está haciendo nuestro gobierno federal, y los índices de inseguridad en muchos estados están de manera alarmante. Específicamente vemos el caso de Veracruz, Michoacán, otros estados donde prácticamente el Estado de Derecho se perdió. Entonces, sí es fundamental que cambiemos pues de estrategia, ¿verdad? Adicionalmente, que ya después de todos los años que se lleva discutiendo lo del mando mixto policial, pues ya se aterrice, ¿verdad? ¿Qué propones? ¿El mando único o no?
Mando mixto. ¿Qué es el mando mixto? Mando mixto es combinar donde sea indispensable que no tenga recursos el municipio para tener una policía, bueno, pues que exista un mando único, pero en algunos otros lugares donde sí exista la posibilidad de que se puedan coordinar, pues que se coordinen y exista mando independiente, digamos, sí, entre un municipio y el Estado. Pero bueno, pues aquí se trata de que pongan como prioridad las necesidades de nosotros, los ciudadanos, no los intereses políticos o de cualquier otro tipo. Fíjese qué interesante, porque la línea que llevan los gobiernos es exactamente lo contrario, es asumir la responsabilidad del Estado en los municipios. ¿Por qué? Con el argumento de que no tienen recursos. Ustedes, espérenme, hay municipios que sí tienen recursos, sí, que sí tienen la capacidad, que sí tienen condiciones de decir, déjenme a mí operar mi municipio. Entonces, eso suena interesante. En el caso de Nayarit, Tepic pudiera ser un mando mixto o un mando único. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues nosotros consideramos que se pongan de acuerdo y pudiera ser un mando mixto, ¿verdad? Porque pues el municipio de Tepic puede llegar a tener pues una operación normal siempre y cuando se apoye en el Estado y no lo vea como ajeno, pues digamos, todos somos parte de lo mismo. Los ciudadanos no distinguimos muchas veces si le corresponde a la policía municipal o le corresponde a la policía estatal. Para nosotros son los mismos. Nosotros debemos de confiar en ambos y ellos deben de coordinarse perfectamente. Una coordinación mejor. Sí, otra de las cosas importantes, agregando a lo que estaba comentando, es que se hagan los exámenes, no solamente los que vienen ya los manejando del antidoping y todos esos, sino también psicológicos y económicos, para que realmente garanticemos y podamos tener la certeza de que la persona que está entrando realmente a defendernos sea una persona cabal. Y también asegurar la parte de las familias de todos estos policías, ¿verdad? Usted hablaba algo hace un ratito de algo que es bien importante. Decía que nuestros muchachos, nuestros niños se están quedando solos en la casa. Y porque la mamá y porque el papá se va a trabajar. ¿Cómo combatimos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta ahí? Yo creo que ahí precisamente tenemos que generar una ley de seguridad, tenemos que generar precisamente y apostarle a la prevención, y de ahí la propuesta también de Coparmex, ¿verdad? Que esta parte no se puede descuidar definitivamente. No se debería, ¿no? La célula social, que es la familia, pues se está desconfigurando, se está desconformando, y eso, por supuesto, se traduce en una sociedad cada vez más complicada, ¿no? Así es, el deporte es muy importante, por ejemplo. Todo lo que es la música también es importante, que se hagan este tipo de programas que son preventivos definitivamente. Perdón, iba a mencionar algo. Sí, adicionalmente consideramos que se debe discutir la iniciativa de la seguridad interior, específicamente para regular la intervención del ejército. Nosotros muchas veces vemos que el ejército va a una ciudad, pero ellos no tienen la certidumbre jurídica de hasta dónde pueden ellos o deben actuar. Entonces debemos de darle un marco regulatorio para que ellos tengan certidumbre de que no van a ser tachados como represores. El ejército es fundamental en las acciones de seguridad actualmente, entonces sí consideramos en la Coparmex que debe ya de discutirse esta ley y de darle certidumbre a todas las partes, incluyendo el ejército. Sí, porque hasta ahora en los lugares en donde ha intervenido el ejército, pues ellos están acostumbrados a enfrentar a delincuentes. Y cuando se encuentran a un ciudadano común no saben qué hacer o no saben tratarlo de manera correcta. El asunto durante el último año la Coparmex había sido muy partícipe de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Se aprobó a medias esta iniciativa de ley y el paquete de reformas que tenían que ver con el asunto de la corrupción. Se abordó algo de esto en esta reunión, el asunto de la corrupción. Se trabajó, se va a hacer una propuesta, se va a hacer un planteamiento después de que en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, incluso en el Congreso del Estado, esta semana se aprobó un paquete de reformas que son muy parecidas a las nacionales para el combate a la corrupción. ¿Cuál va a ser el tratamiento a partir de ahora de este tema? Nosotros vamos a insistir que a nivel nacional la Coparmex y nosotros aquí en el Estado vemos con muy buenos ojos
la implementación de estos nuevos sistemas anticorrupción. Nosotros venimos empujando esto ya de años atrás, las leyes de responsabilidades administrativas, la famosa también conocida como Ley 3 de 3, donde con gusto y agrado vemos cómo ya a nivel local está implementándose la nueva ley para que el órgano de fiscalización pase a ser el sistema que va a convertirse a la vez en una fiscalía y adicionalmente pues se va a establecer las bases de la disciplina financiera. Esto pues, son dos partes, son dos temas muy diferentes, pero al final de cuentas todo en conjunto es lo que es más valioso. Referente a lo de la disciplina financiera, bueno, pues se le va a obligar a los estados a que transparenten toda su contabilidad bajo una norma estandarizada para todos, donde ya no se le permita, esto le llaman contabilidad gubernamental, donde ya no se le permita, por ejemplo, que el Congreso le apruebe a un municipio más allá de lo que un endeudamiento de lo que es capaz de pagar con base a los flujos de efectivo que tenga. Adicionalmente, la responsabilidad, que quede explícitamente claro en qué va a incurrir cada uno de ellos si no lo cumple. Adicionalmente, cuando vemos el tema de la corrupción, pues es muy necesario que exista la fiscalía y una fiscalía anticorrupción y un tribunal anticorrupción. Y un tribunal anticorrupción que ya no dependa del Poder Judicial del Estado, sino que sea independiente, ¿verdad? Como ya lo están planteando, ¿verdad? Entonces, sí estamos pues muy contentos. ¿Ustedes lo ven bien sí, vemos, este proyecto? Claro, lo vemos muy bien, muy viable. Oiga, un control, ¿verdad? Pero hay dos elementos ahí que a mí me llaman mucho la atención. El primero es que en esta nueva ley que que tiene aquí, establece sanciones para las contrapartes de la autoridad, para los empresarios, para los sujetos sí, claro, que participen en actos de corrupción. ¿Ustedes cómo ven esto? Yo creo que debemos ya entrarle a lo que es la transparencia. Yo creo que a todos nos conviene, a los ciudadanos, a los empresarios, a gobierno. Es una manera que podemos avanzar todos. Y definitivamente, bueno, pues tenemos que estar todos regulados, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos estar en un ambiente de tranquilidad y de paz. Sí, y adicionalmente, con el nuevo sistema de responsabilidades se les va a obligar a todos los funcionarios a que ya presenten su declaración de conflicto de interés, de declaración es muy fiscal, parecida a la ley 3 de 3. Pues pero sí, un tanto cuanto ajustadita, pero bueno, ya tenemos algo de qué partir y ya no va a ser discrecional, ya no va a ser si quiero hacerlo o no, sino que ya se van a ver obligados por ley a hacerlo, lo cual nos parece muy correcto. Muy bien. Vamos a ir a la pausa comercial y regreso. Platicamos del 2017. El 2017 es un año que el gobierno federal ve con temor, los gobiernos estatales ven con mucho temor, porque los gobiernos estatales son los que van a sufrir el mayor recorte, pero los empresarios, ¿cómo lo ven? Los empresarios que son los que generan los empleos, ellos cómo están viendo el próximo año. Los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por ejemplo, están espantados, porque su principal ingreso son las obras, y las obras vienen con un recorte espectacular. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.